Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, hoy no estaba por hacer la clase, lo estaba por posponer porque no me siento muy bien, estoy media engripada, así que por ahí si me escuchan medio con la voz tomada es por eso. Pero bueno, no quería dejar de hacer la clase, ya nos queda nada, ¿sí? Les estuve contando, creo que quedan esta y 2 clases más, así que estamos a nada de terminar. Vamos a estar esperando que se conecten los que puedan ir sumándose a la clase en vivo desde el Facebook. Les voy a pedir que, como todas las clases, pueda tener su cuadernillo a mano, la Biblia, un anotador, sí, para que lo que sea que el Espíritu Santo vaya ministrándonos, vaya enseñándonos con ejemplo, que traiga a memoria cosas que él quiera explicar en cosas específicas, usted puede ir anotándolo, además de lo que ya usted vio en el texto, así que no deje de aprovechar el tiempo de consultar, sí, que usted pueda hacer sus preguntas. No se olvide que es un tiempo en el que podemos capacitarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe todas las cosas, que nos revele lo que nosotros hasta ahora no hemos entendido, y aún que llegue a estas áreas, ¿no es cierto? Porque hoy vamos a ver esta clase muy particular que es la de actos proféticos, ¿sí? Y si por ahí usted hace poco que se sumó al cuerpo, ¿no es cierto? Y que por ahí usted ve ciertas cosas que no entiende, ¿no es cierto? Y de las cuales usted no habituaba, ¿no es cierto? No conocía, que el Señor a través de esta clase pueda ministrar tu vida, romper con todo lo que estaba limitándote en el uso de las armas espirituales que el Señor nos ha entregado. Así que vamos a estar orando para dar comienzo a la clase, primeramente para que tome dominio y control de mi vida y luego también de la suya, ¿sí? Así que oramos. Amado Rey de la Gloria, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio y esta honra que tenemos de estar delante de ti, Señor, en esta tarde reunidos. Señor, mira que vamos a ministrar tu palabra, vamos a ministrar la enseñanza. Te pido de una manera especial, Señor, que seas tú tomando dominio y control de mi vida. Llévate todo malestar, Señor amado, todo lo que quiera, Señor, interrumpir, Señor, mi voz. En esta hora toma dominio y control de la atmósfera, toda distracción, todo peso, toda carga, Señor amado, sea quitada, papá. Tu palabra dice que ungirán al enfermo y el enfermo sanará. Así que te pido que traigas tú ese bálsamo, no solo sobre mi vida, sino sobre la vida de tus hijos también. Ahí donde ellos estén, Señor, sea toda carga quitada, sea removido. Venga ese bálsamo, ese renuevo, Señor amado. Venga ese descanso, Señor amado, papá, para que ninguna distracción, Señor, venga sobre su vida, sino que puedan hoy estar atentos a tu palabra, Señor, estar expectante de lo que tú vas a enseñar, Espíritu Santo, porque no soy yo, no son mis palabras, son las tuyas. Por eso en esta hora te encomiendo todo esto en tus manos, Señor amado, de una manera especial, Señor. Ministra nuestra vida, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Rompe, fortaleza, estructuras, religiosidad, Señor, todo lo que impedía, Señor, que podamos acceder, Señor amado, al uso de estas armas, Señor, que tú nos has entregado. Por eso te damos gloria, te damos honra y esperamos todo esto en ti, Señor, porque tú eres el que nos enseña provechosamente. Te damos gracias. Amén y amén. Bien, vamos a estar haciendo lectura, ¿sí? Del texto, ¿sí? Usted va a poder ver que al principio del texto hay una pregunta que dice, ¿qué son los actos proféticos? ¿No es cierto? Por ahí en este tiempo la iglesia ha sido activada en esta temporada, ¿no es cierto?, en lo profético, y necesitamos saber qué son los actos proféticos, necesitamos saber de dónde salieron los actos proféticos, ¿sí? Necesitamos sacarnos toda duda, toda incredulidad, todo lo que ahí está haciendo impedimento para que podamos acceder a esto nuevo que el Señor está haciendo, acceder a este rompimiento que se puede dar a través de los actos proféticos y a todos los beneficios que pueden haber detrás, ¿no es cierto?, de este accionar, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que son los actos proféticos, vamos a ver algunos ejemplos de para qué son los actos proféticos, ¿no es cierto?, y de cómo son bíblicos, ¿sí? Para que usted pierda el miedo, para que usted pueda hacer las cosas con entendimiento, ¿no es cierto? Su palabra dice que hagamos las cosas en el espíritu, pero también con entendimiento, ¿sí? Si vas a cantar, canta en el espíritu, pero también canta con entendimiento. Si vas a orar, ora en el espíritu, pero también hazlo con el entendimiento. Todo lo que hagamos, sí, puede hacerse entendiendo que hay un fundamento bíblico. ¿Bien? Bien, la lectura dice, los actos proféticos son acciones materiales, ¿sí?, naturales, algo físico, llevado a cabo en el mundo natural, ¿sí? ¿En qué? En fe y en obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios, ¿sí?, para una situación específica. ¿Está bien? Entonces, los actos proféticos es una acción natural, una acción que se da en el mundo físico, ¿no es cierto?, en el mundo natural, pero que da apertura a algo en lo espiritual, ¿sí?
¿De qué forma se hace? Bueno, se hace en obediencia y a través de la fe. Por eso el acto profético se le puede llamar acto profético o un acto de fe, ¿no es cierto? Porque es a través de una acción, ¿sí? De fe que se puede dar apertura a algo espiritual, ¿sí? Su palabra dice que todo lo que desatásemos, ¿no es cierto? En los cielos será desatado en la tierra, ¿no es cierto? Y todo lo que atásemos en los cielos será desatado en la tierra. Entonces, hay algo que se destraba, que se da rompimiento, que se da aperturas, ¿no es cierto? Que se crea en lo espiritual cuando accionamos en el mundo natural. Entonces, tu palabra dice, dice a continuación, los actos proféticos, ¿sí? Son actos simbólicos. ¿Sí? ¿Qué es simbólico? Que representan a algo, ¿sí? Son una manera que el Espíritu Santo revela a sus hijos para expresar un mensaje de parte de Dios, algo que Él quiere hacer. ¿Está bien? Ya que en lo profético existen lenguajes, uno de los lenguajes en lo profético es la simbología. ¿Está bien? Esto es espontáneo, ya que es por revelación, pero debe tener un sustento bíblico, ¿sí? Para que usted entienda. Tiene que haber un sustento bíblico. Y es simbólico porque representa algo en lo espiritual, representa un obrar específico que el Señor quiere llevar a cabo, representa una palabra específica de parte de Dios, un mensaje divino. ¿Está bien? Vamos a ver algunos actos proféticos típicos, ¿sí? O más habituales que se pueden ver y se practican en la iglesia, ¿sí? Uno de los actos más habituales que podemos observar es el ungimiento con aceite, ¿sí? El ungimiento con aceite, ¿sí? El uso de banderas, de estandartes, el uso de banderines y pancartas, ¿sí? La danza profética, mantos y pañuelos, ¿sí? El sonar del shofar, ¿sí? Van a ver que últimamente nosotros hacemos actos proféticos a través de la guía del Espíritu Santo, obviamente, del ungimiento con vino, el ungimiento de perfume, el uso de la sal, ¿no es cierto? Entonces todos estos actos proféticos, ¿sí? Que se practican de manera habitual en la iglesia, ¿sí? Son actos que representan algo en el mundo espiritual, ¿sí? Que si bien estamos haciendo algo en el mundo natural, lo hacemos con el fin, ¿sí? De que se provoque algo en el mundo espiritual, ¿no es cierto? Todo es a través del Espíritu Santo, obviamente, de un fundamento bíblico, y sabemos que lo natural no tiene poder. Entendiendo, sí, que no es el aceite que compramos en el mercado, que no es el vino que fabricaron, vaya a saber dónde, ¿no es cierto? Sino que lo que está representando. Entonces, si no hacemos esto con entendimiento de lo que representa verdaderamente, de lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer a través de ese acto profético, por ahí no tenga tanto efecto o resultado porque lo estás haciendo por hacer. Entonces, necesitamos entender. Y para entender, ¿sí? Vamos a describir algunos conceptos fundamentales para lograr, ¿sí? Percibir el significado de los actos proféticos, ¿sí? Y es que, como dijimos, todos tienen que tener un fundamento bíblico, ¿está bien? Entonces, antes de continuar, sepamos que en la Biblia encontramos dos tipos de palabras, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra de Dios, puede haber dos palabras de Dios. Puede estar la palabra de Dios en un estado que se llama logos, y un estado que se llama rema, ¿sí? Son palabras griegas, ¿sí? Que podemos encontrar, y que en nuestro idioma se traduce como palabra, ¿sí? Por eso decimos que son dos estados de la palabra de Dios, como palabra. Una, que es la palabra logos, es la palabra escrita, es la palabra que tenemos acá, en la Biblia, ¿está bien? Esta es la palabra logos. Y luego tenemos la palabra rema, que es la palabra revelada, ¿sí? Es la palabra que el Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu, ministra a cada vida en particular, que no va a tener nada que ver con la palabra, siempre va a estar en coherencia con lo que dice las Escrituras. Jamás la palabra rema va a contradecir la palabra logos, eso quiero que lo entiendas, ¿sí? Pero la manera en la que se da, ¿sí? Es una palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo, ¿está bien? ¿Por qué es importante reconocer estas dos diferencias? Porque en lo profético muchas veces vamos a utilizar estas dos palabras y es necesario diferenciarlo. Vamos a ver la definición de cada uno y vamos a tomar en particular. Por ejemplo, la palabra logos quiere decir palabra escrita. A través del logo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede o para qué se utiliza la palabra logos? Bueno, la palabra logos está escrita,
para poder aprender acerca de Dios y de conocer sus caminos. ¿Está bien? Este es la función, ¿sí? El objetivo de la palabra logos, ¿sí? El fundamento, el fin de la palabra logos va a ser conocer y aprender acerca de nuestro Dios, de sus caminos, de la salvación que Dios efectuó y de su plan para la humanidad. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en el primer párrafo, luego de la descripción de la definición de logos, ¿sí? Entonces, podemos encontrar aprender, ¿sí? ¿Quién es Dios? Conocer sus caminos, la salvación que Él efectuó y el plan para la humanidad, ¿sí? Esa es la función, el objetivo y el fin de la palabra logos. Sin el logos no tendríamos manera de saber quién es Dios, ¿sí? O de cómo opera. ¿Está bien? Sí le vamos a conocer, obviamente, a través de las escrituras y a través de la oración, ¿sí? Pero todo va a ir de la mano, ¿está bien? Pero no va a haber otra manera, ¿sí? Él tiene su lenguaje. Si a veces uno quisiera que Dios se comunicara, ¿no es cierto?, de manera audible, que nos hable como cualquier persona, pero Él tiene su propio lenguaje. Y somos nosotros los que tenemos que afinar nuestros sentidos espirituales a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y del ayuno, para poder, ¿no es cierto?, conocer a nuestro Señor, a través de la palabra logos. ¿Bien? Entonces, no tendremos manera de saber quién es Dios o de cómo opera, sino que solo podríamos especular, ¿sí? En cambio, al tener la palabra revelada, hay un fundamento, ¿sí? Hay fundamento sólido para decir, bueno, Dios es así. No es que me parece a mí que... No, es así, porque su palabra fue escrita para ello. Bien, tenemos que agradecerle a Dios por darnos, ¿sí?, la palabra, la Biblia, como un medio para comunicarnos quién es Él, ¿está bien? Entonces, Él nos dio la herramienta para poder conocerlo. Ahora, ¿qué es la palabra rema? Rema es una palabra específica que es inspirada por el Espíritu Santo, como dijimos recién. Esta palabra surge como respuesta o guía en una situación concreta. ¿Está bien? Por eso debemos aprender a ser sensibles a su voz, ¿sí? Y algo importante es que la palabra rema, ¿sí?, no va a poder darse a menos que estemos ejercitados, ¿sí?, a menos que conozcamos la palabra logos. ¿Está bien? Cuanto más conocemos la palabra logos, cuanto más tiempo pasamos en oración, cuanto más tiempo hemos practicado el hábito del ayuno, nuestros sentidos son afinados y recién ahí, a través de esto, sí, somos agudizados en nuestros sentidos para poder recibir la palabra rema, ¿sí? Esa palabra que es específica, esa palabra que es inspirada para traer respuesta a una situación, a una pregunta, a una necesidad, a algo, sí, que el Señor quiera comunicar y guiar a su pueblo. ¿Está bien? Entonces tenemos estas dos palabras. ¿Bien? Entonces, en la palabra logos, podemos encontrar actos proféticos en la Biblia, ¿no es cierto? Y luego, a través de la palabra logos y aprender de estos actos proféticos, vamos a recibir el rema en situaciones específicas de cómo hacer uso también de esos actos proféticos. Entonces, usted no se preocupe si hasta ahora no había entendido, si hasta ahora usted por ahí no había creído mucho en esto, porque a partir de ahora, a través de la palabra logos, usted va a entender de que no es idea de hombre o idea de mujer o que estaban haciendo cosas raras, sino que verdaderamente había un fundamento bíblico, un fundamento en la palabra que respaldaba los actos proféticos, ¿sí? Esto que usted estaba observando, esto que usted estaba viendo, ¿no es cierto?, que se daba en la iglesia, ¿no es cierto?, que el Señor estaba ministrando en este tiempo. Bien, si leemos atentamente la Escritura, vemos que los profetas eran muy gráficos, ¿sí?, a la hora de hablar lo que Dios les ordenaba. Muchas veces usaban objetos terrenales o tenían acciones específicas para dar un mensaje, ¿sí? A veces se usaba un objeto, a veces se usaba a una especie de como hasta de actuación, ¿no es cierto? A veces que el Señor enviaba a un profeta y le decía, no sé, ponete tal ropa, o este cinturón hace esto, hace lo otro, o acostate en el suelo de esta manera, o anda llorando de tal lugar a tal lugar. Entonces habían representaciones, ¿no es cierto? Se podía hacer uso de un objeto o a representar situaciones específicas mediante acciones. ¿Para qué? Para dar un mensaje, comunicar un mensaje. Entonces, entremos en profundidad en la Escritura para ver algunos actos proféticos y qué función tuvo en cada caso. Entonces, usted va a empezar a ver ahora
los ejemplos en la palabra y de los actos proféticos que el Señor iba revelando a los profetas, ¿sí? Para comunicar un mensaje. Entonces, fíjese, si nosotros vamos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, a ver, acá está, 13:17. Fíjese qué dice. Y dijo, acá el profeta le habló, ¿sí? El profeta Eliseo, ¿sí? Llamó entonces a Joás, rey de Israel. En el 17 le dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él la abrió, le dijo Eliseo, tira. Y él tirando, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Entonces fíjense, desde el versículo 17 al 19, podemos ver cómo el profeta Eliseo, ¿sí? Le pide al rey que tome una saeta. Saeta es una flecha, ¿sí? Y la lance por la ventana. Fíjese que no le estaba apuntando a nada específico, simplemente él abrió la ventana y lanzó la saeta, ¿sí? Entonces, no era que estaba peleando con nadie, no era que la estaba apuntando a algún lugar, simplemente actuó en obediencia a la palabra del profeta, a la palabra que el Señor, ¿sí? Le estaba revelando al varón de Dios. Entonces, él actuó en obediencia. Luego le dijo, con las saetas golpea el suelo. Y dice que este varón golpeó 3 veces el suelo. Entonces le dijo, porque has golpeado 3 veces el suelo, lo vas a derrotar solo 3 veces. Sin embargo, no lo derrotarás por completo, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, el acto profético que se utilizó, la simbolización, el uso de la saeta, ¿sí? Tenía que ver, ¿sí? Con lo que el Señor iba a traer sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Cómo ellos iban a vencer a su enemigo y de qué manera iban a hacerlo. Acá le dijo que en este caso el Señor iba a obrar, iba a traer esa saeta de salvación, mas sin embargo que iban a ser 3 veces por causa de cómo se dio el acto profético, ¿no es cierto? Pero pueden haber muchas representaciones más, ¿no es cierto? En este caso dice el profeta Eliseo le pide a Joás que golpee la tierra con saetas, que son flechas. Esto proféticamente significaba cuántas veces derrotaría a Siria. Bien, entonces, otro tipo de acto profético para quitar el mal de los alimentos, fíjese. Entonces, fíjese que el acto profético puede ser variado, ¿sí? Siempre que tenga un fundamento bíblico, nosotros podamos tener libertad de hacer uso de ellos, ¿sí? Entonces, por ahí usted pensaba, pero una flecha va a usar. Sí, se usó una flecha en ese momento. Fíjese que en este caso, para quitar el mal de los alimentos, lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 4:38, ¿sí? Acá cerquita de donde estamos. 4:38 al 41. Dice así. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje, que era como una sopa, ¿no es cierto? Para que los hijos de los profetas coman. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando comieron ellos de aquel guisado, quitaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. No lo pudieron comer. Pero sin embargo, él les dijo, traed harina. Y le esparció la harina en la olla y dijo, da a comer a la gente. Y no hubo más mal en aquella olla. Fíjese, para quitar el mal de los alimentos. Por lo que podemos entender de la situación, perdón, acá habían agarrado calabazas silvestres, dice en ese momento, ¿no? Pero vaya a saber qué tipo de calabaza era, si era venenosa, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que había sucedido? Que había provocado muerte. Alguien identificó que había algo mal en esos alimentos.
y que iba al final traer muerte sobre los que estaban comiendo. Mas, sin embargo, el profeta, sabiendo la necesidad y recibiendo la dirección del Señor, seguramente en su espíritu, ¿sí? Hizo uso de la harina. La harina no tiene ningún tipo de antídoto contra ningún veneno, ¿no es cierto?, natural, ni de ningún tipo. Sin embargo, fue usado para, haciendo ese acto natural, quitar la muerte en lo espiritual, ¿no es cierto? Entonces, fue un milagro, ¿no es cierto? Pero que sucedió a través del acto profético, ¿está bien? Entonces, hizo uso de la harina para quitar el veneno de la comida que tenía que compartir con otros profetas. ¿Cómo sucedió? A través del acto profético. Bien, otro acto profético para traer sanidad física, ¿sí? Vamos a ver en Juan, capítulo 9 al 7. Perdón, capítulo 9, versículo 7. Juan 9, 7. Bien, dice, y le dijo, acá era el maestro, Jesucristo. En el versículo 6 le dijo, bueno, era un hombre, sí, que no tenía, que era ciego de nacimiento, sí. Y en el versículo 6 le dijo, dicho eso, escupió en tierra el Señor e hizo lodo con la saliva y la tierra y se lo untó ese lodo en los ojos del ciego. Y luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces fíjese, él podía haber dicho que se le creen los ojos y los ojos se le iban a crear, que vea y él iba a ver, ¿no es cierto? Más sin embargo, fue a través de un acto profético, ¿no es cierto? La acción de escupir en tierra y con eso hacer lodo y se le untó en los ojos y lo mandó a que se lavase el estanque de Siloé. Fue todo una simbolización, ¿no es cierto? Porque todos sabemos, nosotros fuimos formados del polvo, ¿no es cierto? Fuimos hechos del barro. Entonces, fue toda una simbolización. Lo que a ese hombre quizá le faltaba, vaya a saber si no le faltaban los ojos, vaya a saber si nació sin este círculo ocular, ¿no es cierto? Y el Señor hizo un lodo en sus ojos y fue representación de que el Señor creara, ¿no es cierto? El Espíritu Santo creara todo lo que faltaba y que fuese a alabarse, ¿no es cierto? El resto que quedaba, ¿no es cierto? Entonces fue toda una simbolización, fue un hecho en lo natural. El hombre tuvo que moverse hasta el estanque, ir a lavarse, él tuvo que escupir en tierra, hacer ese lodo, ¿no es cierto? Fue algo que sucedió en lo natural, que tuvo resultados al final e impactó en lo espiritual, ¿sí? Haciendo milagros, trayendo en este caso sanidad, fíjese. Entonces, miren el poder del acto profético, ¿sí? De un acto de fe, de un acto de obediencia, ¿sí? Que es inspirado a través del Espíritu Santo para poder ver el rompimiento, para poder ver el milagro, para poder ver la salvación, para poder ver la derrota de nuestro enemigo, ¿sí? Hasta ahora vamos viendo esos puntos. Vamos a ver otro ejemplo de sanidad física. Lo podemos encontrar en Marcos 7:33. Marcos capítulo 7:33. Gracias, Señor. Bien, dice, y tomándole aparte de la gente, este era un varón que era sordo mudo. ¿Sí? El Señor dice que lo apartó, lo llevó a un lugar privado y que dice que puso en el 33. Dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, dice, y escupió, y escupiendo tocó su lengua, dice. Y levantando los ojos a los cielos, gimió y le dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces, fíjese el acto profético. Por ahí medio esas cosas que el Señor, ¿no es cierto? El Señor le daba, el Espíritu Santo le daba a Jesús para que haga, para que hiciese. Más sin embargo, fíjese cómo no podemos hacer las cosas dudando, no podemos hacer las cosas con miedo, no podemos hacer las cosas, ¿no es cierto? A ver, será, no será, o dándonos pudor, ¿no es cierto? Sino que es en el momento de que recibimos la revelación y la guía del Espíritu Santo, hacerlo. Sin importar
cuán loco parezca, qué van a decir y qué van a pensar, porque eso va a traer, ¿no es cierto?, esa duda que al final va a dejar sin efecto, o al final no lo vas a hacer y no vas a poder ver el rompimiento de lo espiritual, la sanidad, la liberación, lo que sea que el Señor esté queriendo hacer a través de ello. Entonces necesitamos tener fe, necesitamos dejar de dudar, ¿no es cierto?, que el Señor rompa hoy toda estructura, toda religiosidad, todo temor a ver cómo era esto, si no lo entendía, sino que puedas hoy tomar fe. Esto está en la palabra. El Señor Jesús lo usó. Los profetas lo hicieron uso de estas armas espirituales, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo el Señor sanó a través de un acto profético. Bien, fíjense, para sanidad de las aguas, acá no fueron sanadas personas, sino que fue sanado el agua, dice. Cuando se habla de aguas sanas, es que o las aguas eran saladas o las aguas estaban contaminadas, mejor dicho, ¿no es cierto? Había algo en el agua que hacía que la tierra se volviera estéril y que no fuera potable y que no sirviera para regar las plantas, para beber, no era buena, no se podía consumir, ¿no es cierto? Eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 17, ¿sí? Segunda de Reyes 2:17. La palabra dice así. Entonces le dijo, yo te ruego que hables con el rey. Segunda de Reyes. Primera estoy. Nos vamos con el segundo. Espere que me equivoqué. Segunda de Reyes 2. Bien. Dice, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo enviar. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Segunda de Reyes 2:19. Acá está. Y dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, dice, mas las aguas son malas. Entonces las tierras se volvieron estériles. Entonces le dijo, traedme una vasija nueva, pongan en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Fíjese. Entonces, fíjese cómo la sal, ¿sí?, representa sanidad, ¿no es cierto? Sanidad de las aguas, ¿sí?, que me estaban llamando. Trajo sanidad a través de la sal, sí, toda muerte que había, toda mortandad, toda esterilidad en las aguas fue sanado. ¿Está bien? Entonces, ahora, fíjense, vamos a continuar. Para juicio, para juicio hacia el pueblo. Bueno, este es otro ejemplo, ¿sí? Jeremías 19:11. Jeremías 19:11. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así, en el 10 vamos a empezar, para que ustedes vean el acto profético. Dice así, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van a estar contigo, dice. Y les dirás, así Jehová de los ejércitos quebrará al pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Entonces, fíjese, ese acto profético que hizo fue para mostrarle al pueblo la gravedad de lo que iba a suceder, ¿no es cierto? Porque a veces que también el acto profético sirve para visualizar, ¿no es cierto? Y a través de los sentidos naturales poder ver representado lo que el Señor va a hacer o lo que quiere hacer, ¿no es cierto? En ese caso era para juicio, iba a haber un rompimiento. La vasija de barro, cuando se rompe, se destruye, se hace pedacito, ¿no es cierto? Entonces fue como para que ellos tengan el impacto visual y entendieran lo que estaba por suceder, ¿no es cierto? Entonces el profeta Jeremías rompe la vasija para mostrar el quebrantamiento que iba a venir. ¿Está bien? Entonces es un acto profético, una representación, una simbolización, ¿sí?, de lo que iba a suceder, aún para profetizar. ¿Bien? Bien, para hablar al profeta, Jeremías 1:11. ¿Sí? Jeremías 1:11. Podemos encontrar acá. Dice así, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dijo, veo una vara de almendro. Entonces fíjense,
En el 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, en esta situación puede estar representado como el profeta capaz que estaba orando, vaya a saber en qué lugar estaba, y por ahí el Señor le dijo, bueno, ¿qué ves? Y él levantó su vista y vio una vara de almendro. Quizá lo vio en lo espiritual, pero quizá también lo vio en lo natural. Le dijo, bueno, estoy viendo una vara de almendro, porque el Señor actúa de esa manera. El Señor llama nuestra atención, captura nuestra atención. Y a través de lo que estaba viendo le dijo, bien has visto. Porque así, dice, como la vara de almendro, saben que la vara de almendro lo que tiene es que es una planta que al venir, ¿sí? Al estar acercándose la estación de la primavera, ¿no es cierto? Es una de las primeras plantas que empieza a crecer, que empieza, ¿no es cierto?, a reverdecer, a dar color y dar todo lo que es su fruto, flor, ¿no es cierto? Es una de las primeras que se anticipa. Entonces, por eso el Señor le dijo, ¿estás viendo la vara de almendro? Bueno, así como sucede con la vara de almendro, así yo voy a apresurar mi palabra para ponerla por obra. Va a ver cómo Él se anticipa a la nueva temporada, ¿no es cierto? A esa temporada que viene. Su palabra también se va a apresurar, se va a anticipar. Entonces, era una representación de algo natural, algo espiritual que el Señor estaba trayendo, ¿sí? Entonces, fíjense, utiliza algo gráfico para revelar una palabra profética. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no es cierto? También a través de un acto profético. Bien, otro acto profético, para hablarle al apóstol Pablo, ¿sí? Lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 21, versículo 10. 21:10. Dice así, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies, fíjese, y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Bien. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces, fíjese, un profeta utilizó un cinto, ¿no es cierto? Utilizó un cinto y aún dice que se ató las manos y los pies para representar lo que le estaba por suceder a Pablo cuando fuera a Jerusalén, ¿no es cierto? Esto no impidió que Pablo cumpliese con la obra del Señor, con el propósito de Dios, ¿no es cierto? Pero sin embargo, fíjense cómo también aquí hubo una representación, ¿no es cierto?, de lo que estaba por suceder, una profecía que se dio por medio de un acto profético también, ¿no es cierto? Entonces, sirvió para representar, para que pueda ver Pablo lo que iba a suceder, ¿no es cierto? Bien, para mostrar el poder de Dios también, ¿sí? Fíjese que en Éxodo 14:16 podemos ver a Moisés usando la vara para que el mar se dividiera y el pueblo pasara en seco, ¿sí? Todos conocemos esta historia. Y por ahí usted dice, y póngase a pensar si por ahí no se lo puso a pensar, hoy yo lo llevo para que reflexione y usted diga y piense, ¿no? No era fácil, no era factible que Moisés orara y que el Señor abriera el mar rojo. Sí, podía hacerlo, porque Él es dueño de todas las cosas, es poderoso. Mas, sin embargo, fíjese que Dios siendo Dios, Él utiliza a vasos de barro, a hombres y mujeres, ¿no es cierto? ¿Cómo no también no lo va a hacer con las cosas naturales? El Señor también quiere hacer uso, tanto como hace uso de nuestras vidas, hacer uso de las cosas que tengamos a la mano. Precisamente en esta parte, ¿sí? En el versículo 14, 16, ¿sí? Es más, en uno de los versículos, cuando Moisés clama, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Haz uso de lo que tiene en tu mano. Él tenía la vara, y esa vara le fue entregada por el Señor cuando tuvo el encuentro con la zarza. Entonces, ¿cuánto más nosotros no pueda ponerse hoy en el lugar de Moisés? ¿No es cierto? Y el Señor nos está diciendo, ¿por qué clamas a mí? ¿No es cierto? Él nos ha dado esta arma, que lo que es el acto profético, ¿no es cierto? Para que cuando podamos, cuando tengamos que hacer uso de ella, lo hagamos con fe. Lo hagamos seguros, porque Él nos ha entregado estas armas, ¿no es cierto? En el Éxodo 14, 16, dice así, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entren los hijos de Israel por el mar en seco. Entonces fíjese, ¿era factible que una vara dividiera un mar? No.
Era una representación. La vara, ahora creo que vamos a ver algunos símbolos. Ah, bueno, no está acá. Eso va a quedar ahí para que ustedes se puedan quedar con el hambre de anotarse en la escuela profética, porque ahí ven todos los significados de lo que significa el aceite, lo que significa la sal, lo que significa el vino, lo que significa la vara, lo que significan tantas cosas que por ahí usted ve el manto. El manto es otro acto profético, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, se lo dejo ahí punto suspensivo para que se anote en la escuela profética, ¿sí? Entonces, son actos, símbolos proféticos, ¿sí? De lo que el Señor va a hacer, ¿está bien? Usando algo natural, ¿sí? Así que no se sorprenda, porque si el Señor quiere usarlo a nosotros, siendo Él Dios tan grande, ¿no es cierto? Elige glorificarse a través de hombres y mujeres, ¿sí? Naturales, de barro, también lo puede hacer a través de las cosas, ¿está bien? Bien. Entonces Moisés utilizó la vara para que el mar se divida y el pueblo pasara en seco. Bien, bien. Si usted tenía alguna duda, ¿sí? Sobre los actos proféticos, hoy pueda estar tranquilo, ¿sí? Y si usted por ahí había pensado en esto de, bueno, ¿no será que esto yo lo vi en algún otro lado? Fíjese lo que dice acá el siguiente apartado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el acto profético y la brujería? Si por ahí hay alguno que otro que quizá conoció, ¿no es cierto?, lo que son las otras religiones, y usted empezó a ver estas cosas y dijo, esto es medio raro, ¿no es cierto? Porque al principio, los que conocen la casa, los que conocen a los que son los padres de la casa, nuestros papás, saben que ellos tenían ese temor, ¿no es cierto? Era tanto el temor de Dios, ¿no es cierto?, de estar errando en esta área, de que si es acto profético, si está bien, si está mal, si esto no son cosas raras, ¿no es cierto? Podamos hoy entender que ellos han dedicado ese esfuerzo a que podamos ser enseñados y aprender y romper con toda limitación en esta área, porque es lo que nos ha expandido y hecho llegar donde hoy estamos, ¿sí? Fíjese, ¿cuál es la diferencia entonces entre acto profético y brujería? ¿Y de dónde viene esto de que, por qué estas cosas y por qué en la brujería se usan cosas similares? Ahora vamos a ver bien entonces de dónde viene esto, ¿sí? Es necesario entender que el acto profético no es brujería, ¿sí? Para que quede claro, el acto profético no es brujería, ya que los actos proféticos son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Mientras que la brujería es dirigida por las tinieblas, ¿está bien? Es dirigida por entidades demoníacas, influencias demoníacas, ¿sí? El diablo siempre quiso imitar a Dios, ¿sí? Desde la eternidad, cuando él dijo que se quiso hacer semejante al Altísimo, ¿no es cierto? Ya desde ese momento él quiso imitar a Dios. Entonces tenemos que entender que lo mismo él sigue replicando, ese es su accionar y siempre va a ser su accionar, padre de mentira, ¿sí? Él siempre quiso imitar a Dios y es por eso que él también tiene su manera, entre comillas, profética, de querer actuar, no necesariamente porque conozca el futuro, sino por el hecho de que quiso copiar el diseño profético del Señor en cuanto a las acciones. Para ser más claro, para hacerle daño a alguien, si los brujos, por ejemplo, suelen utilizar muñecos, fotos y montones de cosas más, ¿sí? Entonces, hoy puedas entender que si usted vio algo, sí, y tenía esas experiencias personales, ¿no es cierto? Quédese tranquilo que no es lo mismo brujería que acto profético. Para nada, ¿sí? Vamos a ver un poquito más. El enemigo sabe el poder de los actos proféticos, ¿sí? Por eso muchas veces quiere traer ese temor, esa incredulidad, esa duda, ¿no es cierto? Sí, hace creer que la iglesia está copiándose de la brujería cuando en realidad no, cuando es al revés, ¿sí? Él solamente quiere buscar la manera de anular lo profético, pero sabemos por la Biblia que esto no es así, ¿está bien? El enemigo solo quiere anular lo profético porque sabe el poder de lo profético, sabe el poder del apostólico, sabe el poder que hay en esta arma, ¿sí? Así que todo intento que hasta ahora había querido, ¿sí?, venir a limitarte, a hacerte tener temor. Vamos a ver un ejemplo para que vos veas cómo esto ya sucedía en la palabra. El enemigo siempre quiso copiar el diseño de Dios, ¿sí? Desde la antigüedad, ¿no es cierto?, cuando se instituyó el tabernáculo, los sacrificios para limpieza de pecados, ¿no es cierto?, como hoy en día la brujería y todas estas religiones humanas quieren copiar todas esas cosas aún, ¿no es cierto?, porque
quieren ser copia de lo que un día instituyó el Señor, ¿no es cierto? Por eso, bueno, hoy Él nos vino a librar de esa ley, ¿sí? Fíjense que dice, en Éxodo 7, del versículo 10 al 12, vamos a leer, dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, ¿sí? El Señor lo había mandado para que liberaran a su pueblo, pero no lo envió solo, lo envió con señales, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo? Hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Fíjese, una vara se convirtió en culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios, a sus hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Fíjense, quiso replicar, ¿sí? Replicó aún lo que el Señor le había mandado hacer a Moisés delante de Faraón. Pues dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Fíjese, los brujos también convirtieron la vara en serpiente, ¿sí? Pero no dejemos, ¿sí?, que el enemigo nos engañe con sus artimañas. Él quiere desactivar lo profético porque sabe que sin ello puede seguir escondido. Puede seguir atando a la gente, puede seguir manteniéndola en la misma condición de enfermedad, condición de atadura, condición de cárcel, condición de opresión. A través del acto profético hay liberación, hay rompimiento, hay palabras proféticas que se desatan, hay sanidades que se desatan, todo lo que vimos ahora. Hay victorias que se desatan, ¿sí? Hay poder de Dios. Entonces podamos hoy liberarnos de todo temor, ¿sí? Y para que usted se quede tranquilo, la diferencia clara, ¿sí?, de las cuales sí podemos entender que hay entre un acto profético y la brujería, es que el acto profético tiene fundamento bíblico, ¿sí? Tiene fundamento bíblico. Ahora, la brujería no. Te van a salir con cosas raras. Te van a salir con que brebaje, con que, como dijimos, la foto, que el muñeco, que esto, que el otro. Hemos escuchado de algodón, que el habano, que el cigarrillo, y un montón de cosas que no tienen fundamento bíblico, por lo cual podemos entender que no son actos proféticos, ¿sí? Que simplemente es brujería y que nosotros no podemos caer en esas cosas. Siempre que todo lo que usted quiera venir a través del rema, como dijimos recién, la inspiración del Espíritu Santo, siempre comprobemos que tenga fundamento bíblico, ¿sí? Y así usted pueda estar tranquilo. Además, usted no está solo. Además, tiene la guía de sus padres espirituales para que cuando usted sienta algo de parte de Dios, ¿sí?, pueda consultar. Manda un mensaje. Sentí esto de parte de Dios. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me equivoqué? ¿Fui yo? No hay problema. Todos estamos aprendiendo. La cuestión es que usted pueda ser guiado, pueda aprender y pueda al final ver la mano de Dios a través del acto profético, la liberación, porque hay poder. Hay poder a través de ello. El Señor quiere que hagamos uso de nuestras almas y que avancemos y que podamos conquistar todo lo que Él nos ha prometido, pero para ello necesitamos ser capacitados. Tu palabra dice que la iglesia pereció por causa de falta de conocimiento. Entonces, hoy podamos conocer la verdad, no nos dejemos engañar por el enemigo, ¿sí? Perdamos temor, ¿sí? Podamos confiar, porque eso es acto de fe. Y sin fe no va a haber resultados, ¿sí? Así que lo animo, espero que le haya sido de bendición esta clase. Al final, bueno, están durando un poquito menos de una hora las clases, así que espero que le haya sido de bendición. Si hay preguntas, si hay dudas, recuerde mandarme mensaje. Estamos a nada de terminar, puedan ponerse al día con las tareas, los animo. Quedan 2 clases nomás, ya terminamos hoy, así que quedan 2 clases nomás, ya finalizamos, seguramente voy a dar un tiempito para que puedan ponerse al día hasta la entrega de los certificados, que seguramente va a ser, si no creo mal, durante el aniversario, pero todo eso vamos a ir avisando con tiempo, pero no se queden, ¿sí? Pregunten, si necesitan ayuda, nos mandan mensajes, ¿sí? Pero bueno, cuentan con nosotros. Los bendigo y espero que puedan seguir aprendiendo. En un ratito seguramente le mande ya las tareas. Bendiciones.